parte, en el versículo 12 hoy, más vamos a leer un poco más. Voy a leer desde el 9, hermanos. Hechos capítulo 23, versículo 9. Y dice en el nombre del Señor: y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que se bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Amén. ¿Qué pasó, hermanos, con estos hambrientos hombres que prometieron matar a Pablo? Ponte a pensar. ¿Lo mataron? Ellos. ¿Qué pasó con ellos? En el versículo 12 nos dice que cuando se hizo de día, algunos judíos tramaron ese complot para matar a Pablo, pero ellos juraron que no iban a comer ni iban a beber. Pobres de ellos. No iban a comer, no iban a beber. ¿Tú crees que soportaron? Es decir, ¿habrán muerto de hambre ellos? Es muy chistoso. ¿Qué habrá pasado con ellos? Y no podemos saberlo del todo, mas sin embargo sí nos damos a una idea. Ellos debieron haber fallado. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y eso no funcionó. Su juramento falló. Esos hombres quedaron mal delante de su promesa unos con otros. ¿Por qué? Una serie de cosas increíbles, hermanos, pasaron ese día. No sé si han leído ese capítulo completo, pero un montón de cosas de pronto pasaron. Aparece un niño ahí en la historia que es hijo de la hermana de Pablo, hazme el favor, que escuchó la conspiración. El niño tuvo mucho valor y mucho coraje para ir con el tribuno de los romanos y le dijo a ese centurión, le dijo: quieren conspirar contra Pablo y lo van a matar. Él tenía que cumplir una misión, él tenía que llegar al lugar a donde iba a testificar delante de los gobernantes de allá. Pero imagina eso, ¿no? Estos judíos lo ven tan fácil que dicen: en el camino lo vamos a ejecutar, lo vamos a matar. Ellos planeaban a su manera. Ellos creían que iban a cumplir su objetivo malévolo en contra de Pablo. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice el 13: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Eran un montón de hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Vamos al 16, hermanos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese nada, nadie dijese que le había dado aviso de esto. Dice más adelante:
Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Imagina eso. O sea, unos malvados ayudando a Pablo para que otros malvados no pudieran hacer lo que querían hacer en contra de Pablo. No sé si ya habían leído esto. Es impresionante. Ahora imagínate, ¿cómo es posible que en ese entonces un niño haya aparecido por ahí y haya escuchado todo eso? ¿En qué ambiente estaba? Ahora imagina el valor del niño para poder ir y presentarse ante esas autoridades y ponerle el dedo a estas personas, sabiendo que a lo mejor la misma autoridad romana lo hubiera echado fuera y lo hubieran acusado delante de aquellos judíos. Recuerden que había una relación, entre comillas, entre los judíos y los romanos. Tenían buena relación. ¿Qué es lo que pasó entonces con estos hombres? Obviamente fallaron. Este niño tuvo mucho coraje en ir a hablar. Y aquí podríamos pensar que el héroe es el niño, pero sabemos que no, hermanos. Sabemos que no. Sabemos que el Señor tenía preparado todo esto. Este tribuno que creyó al niño y preparó 200 soldados y 70 jinetes y 200 lanceros. A mí no me importa mucho el número de personas o el número de soldados. Lo que se me hace tremendo, cómo el poder de Dios para proteger a Pablo se multiplica ante el poder de la maldad. O sea, había 40 hombres que querían matar y el número se cuatriplicó o más. Fueron 5 veces más de personas para cuidar. Yo pienso algo, ¿tú crees que un romano, un hombre con poder, tenía miedo de algunos judíos por ahí armados? 40, pues él hubiera mandado 10, 15, 20, tenía la autoridad sobre los judíos. Pero el Señor mostró su poder defendiendo a Pablo a través de un hombre impío. La Biblia dice que Él usa al impío para bendecir al pío. Qué glorioso, y a mí se me hace esto glorioso, por lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hicieron mal estos hombres hambrientos esperando la emboscada? ¿Crees que ellos hayan fallado en evaluar lo que le ocurrió a Pablo antes que conspiraran? ¿Tú crees que ellos a lo mejor fallaron en su complot al no imaginar que alguien iba a escuchar y que Pablo pues obviamente iba a ser resguardado por 200 soldados? Algo? No, pues obviamente no. Ellos lo hicieron bien, ellos no se iban a imaginar. Era un esclavo más, lo iban a pasar de un lugar a otro y ellos ahí iban a llegar y lo iban a matar. ¿Qué es entonces lo que hicieron mal estos hombres? Ellos fallaron en evaluar lo que le ocurrió a Pablo justamente porque ellos no sabían quién era el Señor de Pablo. Ellos no fallaron en su plan. El plan era bueno para matarlo. Era perfecto, mira, todos callados, cuando vaya pasando ahí, salimos los 40 y lo descabechamos. Aparte para eso, va a estar en nuestras manos, porque lo vamos a pedir para que nosotros podamos juzgarlo. Y en ese camino lo vamos a matar. Era un buen plan, pero a ellos se les olvidó algo. No era la vida de Pablo que dependía del mismo Pablo ni de los romanos, sino era la vida de Pablo que dependía del poder de Dios, del Padre. Y es sorprendente. El Señor se le aparece a Pablo en prisión y le dice algo que nos anima muchísimo en el versículo 11. Regresen un poco. Versículo 11 dice: a la noche siguiente se le... ¿Qué dice ahí? Ten ánimo, Pablo. Fíjate qué tremendo. El Señor, ¿cuántas veces ha pisado la tierra? Solo una. ¿Y volvió entonces aquí? ¿Cómo se le aparecía al Señor? ¿Se acuerdan que dice Pablo en otro pasaje que conoció a un hombre que fue tomado al tercer cielo? Ese hombre es él, pero no quiere ser presumido. Fue tomado. O sea, el Señor se le apareció a Pablo. ¿Han escuchado mucho del ángel de Jehová? ¿Recuerdan cuando los amigos de Daniel estaban metidos en el horno, que se vio una cuarta persona y era el ángel del Señor? Cuando decimos el ángel, no es un ángel, sino es la presencia de Dios. La presencia de Dios se le apareció a Pablo para que no únicamente el plan de estos hombres que lo querían matar tuviera a Pablo temeroso. Oye, ¿me quieren matar aquí? ¿Me quieren matar acá? No. Dios le dijo a Pablo: ten ánimo, tranquilo, porque es necesario. ¿Qué le dijo?
se presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué dice ahí? Así es necesario que testifiques en Roma. Imagínate qué belleza. O sea, Pablo está prisionero. Pablo escucha que lo van a matar, pero escucha y manda al sobrino para que avisen a los que no escucharon de lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, ey, anímate. Vas a escuchar un complot en contra tuya. Te quieren dar cuello. Te van a querer asesinar. No te preocupes, tienes que llegar a Roma. Imagínate la seguridad de Pablo, mas sin embargo eso no asegura que en la carne de Pablo no haya temor. Pero imagina qué belleza que tú pudieras escuchar ante tanta duda que a veces tenemos, que escuches que el Señor te dice, hey, ten ánimo, todo va a estar bien en tu trabajo, todo va a estar bien en tu escuela, todo va a estar bien en tu relación familiar, todo va a estar bien con tu enfermedad. Hey, tranquilo. Es necesario que hagas otras cosas más. Dices, no, pues diría gloria al Rey. ¿Sabes a quién se lo dice hoy el Señor? A nosotros. Hey, ten ánimo. Hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque es necesario, hermanos, que todos nosotros, si somos verdaderos creyentes, hagamos lo que el Señor dice. Es necesario. No va a llegar un solo hombre al cielo que no haya hecho lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Es muy raro. Les voy a decir una frase que asustó a un pastor que platiqué el otro día, pero me dijo, tienes razón. Somos salvos ¿por qué? Pero perdidos ¿por qué? Se las puse buena, ¿verdad? Por nuestras obras. Somos salvos por gracia. ¿Y por gracia somos perdidos al infierno? Somos salvos por gracia y somos perdidos por nuestras obras. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hace caso a la voz del Señor y se pone temeroso y en cuanto lo sacan, sale corriendo y se va? ¿Se hubiera cumplido el propósito de Dios? No, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? Pablo a lo mejor se hubiera equivocado y lo hubieran agarrado a los judíos y lo hubieran descabechado. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que el Señor le dijo en el versículo 11. A lo que quiero oír, hermanos, que no nos podemos librar como verdaderos creyentes de hacer la voluntad de Dios. Va a llegar un montón de gente y aún nosotros mismos diciéndonos que hay varios caminos para poder llegar a Dios. Y obviamente nos va a gustar y vamos a ir por allá, pero hay un solo camino. Ese camino que le mostró Cristo a Pablo era uno. Tranquilo, quédate aquí, sufre. Imagínense a Pablo, hermanos. Era un hombre ya grande, encarcelado. Ya no sabe, yo creo, mal alimentado si le estaba hablando Cristo o no. Y de pronto como en sueño ve al sobrino llegar y le dice y luego el sobrino va. Es como una película de acción. Pero era verdad. ¿Por qué todo esto inimaginable para cualquier persona pudo pasar? Porque Pablo tenía una misión. Y esa misión era hablarnos, el Señor, a ti y a mí. Esa era la misión. Pablo solo ahí, abandonado, en la cárcel. ¿Por qué? Si era del Señor. Porque Pablo tenía que escribir lo que tú y yo íbamos a leer hoy. Y el Señor nos ha dicho que hay algo a lo que tenemos que llegar. Suena como un mensaje de la prosperidad, ¿no? Yo no te hablo de esa prosperidad terrenal y tú lo sabes. Yo te hablo del propósito que Dios tiene que cumplir en ti y en mí, por lo cual nos sacude y nos azota constantemente en su palabra. Porque si todos estuviéramos cumpliendo el propósito de Dios que tiene para nosotros, probablemente varios de nosotros ya nos hubiéramos despedido de aquí, hermanos. Por eso Pablo no iba a morir, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Tú y yo tenemos que hacer cosas también. Aún no es el tiempo. Yo estoy seguro que ningún hombre de Dios, ninguna mujer se va a ir antes de tiempo. Dios sabe cuándo tú y yo vamos a morir. ¿Estás de acuerdo? ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es buenísimo. Porque es cumplir su voluntad. No nos vamos a poder adelantar. Es más, como dice John Piper, si yo he de morir por una herida de bala, si el arma no se dispara, yo no voy a morir. Es así. Y muchas veces nos detenemos y a pesar de que escuchamos esto, vemos que las cosas están tan en contra nuestra, de cualquier grado, familiar, escuela, de dinero, de trabajo, de iglesia, lo que sea. Vemos esa conspiración que está en contra nuestra y decimos, no hombre,
Pero se nos olvida que no es el poder del hombre. Aún el hombre impío es usado para bendición del pío. No creas que esos romanos eran buena persona porque Pablo era también romano y dijeron, pues vamos a ayudar al romano. No, Dios trastorna. ¿Recuerdan, hermanos, algo que pasaba en Manuel? El otro día se subió previo al sermón y enseñaba. Les voy a recordar esto. ¿Recuerdan las palabras de crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús en Juan 19, 15 al 16? ¿He de crucificar a vuestro rey?, preguntó este romano. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Más adelante, Pilato está platicando con Jesús. Y Jesús no estaba atemorizado por ser crucificado. ¿Por qué no estaba preocupado Jesús? ¿Tú crees que Pilato estaba mintiendo cuando amenazó a Jesús? No estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Jesús no tenía miedo. ¿Tú crees que Pilatos tenía la autoridad para crucificar a Jesús? Claro que la tenía. ¿Pero la autoridad era de él? No, hermanos, era de Dios. Por eso Jesús no temía, porque Jesús se goza en hacer la voluntad del Padre. Y eso lo tenemos que tener en mente. Eso significa que la verdad de todo lo que nos acontezca, si somos sus hijos, está en manos de papá, mis amados. Y no va a pasar absolutamente nada que no sea dentro del plan y propósito de Dios. Y lo que sí leemos en la Escritura es que el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos. Lo que necesitamos, siempre. Y el Señor va a cumplir, va a comenzar a hacer su voluntad de nosotros, su voluntad, hasta que nosotros entendamos que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Que dejemos de escondernos cuando nos habla ese devocional que les mandé hace poco, antier o ayer, cuando nos habla y nos pregunta, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y nos tapamos los oídos mejor y nos queremos ir, porque no quiero que me descubran dónde estoy y lo que estoy haciendo. Me pierdo de esa voluntad tan hermosa que Él tiene. Obviamente Jesús, como Pablo, probablemente en su carne, pues estaba nervioso, tal vez hasta le temblaban un poquito las piernitas, pero espiritualmente tenía paz, porque Él no dependía de las manos de Pilato. Aunque Pilato tenía la autoridad, aunque los romanos y los judíos tenían la autoridad terrenal, ninguno se valía por sí solo. Todo dependía del poder de Dios. Si Dios dice no, no. Y eso es lo que pasó con Pablo. Cristo le dijo a Pablo que iría a Roma. ¿Y qué sucedió? ¿Fue a Roma o no? ¿Qué pasó con los hambrientos? ¿Se habrán muerto de hambre, hermanos? ¿O comieron hasta que Pablo escribe su última carta y muere ahí decapitado? ¿O qué? No creo que hayan aguantado el hambre pues unos años más, ¿verdad? La realidad es que fallaron. Se dieron cuenta de que había un poder cubriendo a Pablo, y si no se dieron cuenta, pues que ciegos. Porque ¿cómo hubiera pasado eso? Imagínate un niño ahí en la historia, de pronto aparece. Es lo que me sucedió con Toñito. O sea, me salgo a la calle a una hora, no tenía ni a qué salir. O lo que me pasó con mi vecino, que no tenías ni qué salir. Estaba pelón todavía para irme a cortar el pelo, y fui, me corté y me lo encuentro ahí chocado. Dios tiene todo bajo control. Si nosotros estamos haciendo su voluntad, Él hace el resto. Por así decirlo, amados, tú y yo somos inmortales. Y por eso yo hoy a este estudio le puse, somos inmortales. Cuando somos inmortales. Y te voy a decir una cosa, tú y yo somos inmortales. La carne va a morir, pero vamos a vivir. ¿Sabes qué dicen muchos? Que cuando morimos los cristianos por primera vez vivimos. Yo me acuerdo de un canto católico que decía, hay que morir para vivir, entre tus manos está mi vida, Señor. Es la verdad. Y se nos olvida. Yo no sé si tus cosas o las mías sean peor que tener unos 60 años aproximadamente, estar bien cansado por caminar y caminar, mal comer, mal dormir, estar en una cárcel con romanos sanguinarios, con ratas y pestilencia en todos lados, como el apóstol Pablo, y escuchando una amenaza de que lo van a matar. Yo no sé si tú te has sentido peor. Probablemente los que han padecido por alguna enfermedad como el cáncer, ¿no?
Ellos a lo mejor probablemente han sentido una aflicción, porque para muchos ese nombre es muerte. Pero aún así, amados, ¿en dónde estamos? ¿Salimos del problema? ¿Salimos de la guerra? ¿Salimos de esa cárcel? ¿Caminamos un buen tiempo? ¿Estamos hoy aquí bien? Amados, gloria al Rey. Porque no sé tú, pero yo una parte de mi vida, gran parte de mi vida, pensé que mi vida ya no iba a tener más tiempo. Yo pensé que iba a ahí quedar. Y de pronto debaten muchos y dicen, ¿y por qué entonces Dios permitió que estuviera hasta aquí? ¿Cuándo nos eligió el Señor para salvación, perdón? ¿Qué tuvo que hacer el Señor entonces? Soportar mi impiedad, mi pecado, mis vicios y verme y no cortarme, sostenerme hasta que Él llegara y hiciera morada en mí. Es impresionante. Si lo hizo estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más ahora que somos de Él? Siempre hemos sido, pero ¿cuánto más ahora? Si la libramos siendo como éramos, ¿cuánto más hoy que somos de Él? El problema que se nos puede presentar, amada familia, es que nosotros abramos la chapa de la cárcel por el temor de que me vayan a hacer daño y me vaya por otro lugar. Ese es el problema, que tome otra opción, que diga, ¿y si Dios no viene? ¿Y si Dios se equivoca? ¿Y si esto? Pablo no vio físicamente a Jesús, eso sería antibíblico, pero dice se le presentó, a lo mejor como la primera vez. A lo mejor en visión, a lo mejor en sueño, a lo mejor le habló, no sé si estaba leyendo el Antiguo Testamento y ahí le habló, yo no sé, pero se le presentó. A ti y a mí se nos presenta cada vez que nos reunimos aquí a estudiar, hermanos, su santa palabra, es su santa palabra. Y es difícil para ti, para mí creer, porque el mundo en el que estamos es como esa cárcel, en donde es imposible, como, ¿cómo? No lo veo, no siento yo. Pero el Señor se nos presenta en su palabra, la manera en que nos habla el Señor como es, amados. En su palabra, a través de la predicación. Entonces, así como Pablo confió, se esperó, durmió, se levantó, lo llevaron y se fue tranquilo a Roma, así tú y yo tenemos que estar todos los días. Claro que se nos va a mover de pronto ahí el piso resbaloso, o nos vamos a picar, nos vamos a quemar. A él, le llegaron a picar una serpiente venenosa después de que habían naufragado, o sea, como si, Dios, ¿qué otra cosa más me falta? ¿Por qué nos pasa todo eso? Porque vivimos en un mundo caído y nos van a pasar cosas malas. Eso no quiere decir que me salí del plan de Dios ni nada. En este caso, Pablo, ¿cuántas veces tú conoces que pudo haber dicho, el Señor me abandonó? O sea, las mejores cartas que he escrito para la iglesia, para que la iglesia futura las lea, las escribí en cárcel, hazme el favor. Estoy trabajando para el Señor y mira con lo que me paga. Estamos en la gloria, tú y yo. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque estamos en un mundo que eso es normal. Pero eso no quiere decir que el mundo me va a poder aniquilar. El mundo, representado aquí en los romanos y los judíos, no pudo acabar con Pablo. ¿Hasta cuándo el Señor acabó con él? ¿Hasta cuándo él quiso? Lo mismo que pasó con Jesús. ¿Hasta cuándo Jesús fue crucificado? Hasta que Dios quiso. ¿Y sabes cuál es la prueba más hermosa? Que Jesús no fue asesinado, sino Él solo se murió. Él solo dijo ya. Es hermoso, porque Él es el único dueño de su vida. Y si Cristo está en mí, ¿quién es dueño de mi vida y de tu vida, mi amado? Él. Él va a decir ya y ya, pero no sin antes hacer su voluntad. Por eso los hombres bíblicos, hermanos, no pudieron hacer ya otra cosa. Sí podían, porque había esa parte de decisión de desobediencia a Dios, como lo que nosotros hacemos, desobedecemos a Dios. O le quitamos el nombre pecado a cosas que hacemos. Pero a fin de cuentas, Él, si soy suyo, va a hacer su voluntad en mí. Sencillo. Y podemos vivir de una manera muy diferente recordando esto. Hay un testimonio final para Pablo. Hubo un testimonio final para cada hombre bíblico desde el Antiguo Testamento. Hay un testimonio final para ti y para mí. Y ese no es el que yo pienso que va a ser. Ese es el que Dios tiene preparado para ti y para mí. Nosotros también tenemos un testimonio que dar, amados. Si no lo has dado, lo tienes que dar. Porque el Señor dijo, es necesario que testifiquen de mí. Si tú no has dado testimonio de Jesús, probablemente te hagas anciano, y de anciano ya en la enfermedad clamando, des testimonio. Lo tienes que dar. Es forzoso que la iglesia busque a los demás que son de la iglesia.
nosotros seremos inmortales hasta que no hayamos hecho lo que el Señor dice que hagamos. Eso es sorprendente. El Señor nos hace inmortales hasta que hagamos lo que Él dice que hagamos. En Cristo lo podemos ver igual. Pilato tiene autoridad, Herodes tiene autoridad, los soldados tienen autoridad, Satanás tiene autoridad, el mundo entero tiene autoridad. Sin embargo, ninguno de ellos es ni fue independiente. Por eso el Señor nos pide que oremos, hermanos. Porque ¿quién controla todo? Él. Aún lo bueno y lo malo, ¿estás de acuerdo? Él. Entonces Él dice, hay autoridad. ¿El malo puede hacerte daño? Por supuesto, y más si le abres la puerta. Ajá. Con poquito. Como alguna vez les dije, el diablo es tan pequeño porque ya fue derrotado que entra hasta por un piquete de un vaso, un cono. Por ahí. Por un alfiler. Porque es tan pequeño. Entonces el chiste es no estar haciendo una coladera en el vaso para que el diablo entre. Tiene autoridad, tiene autoridad. La ley aquí tiene autoridad, tiene autoridad. Un ladrón tiene autoridad para hacer, tiene autoridad. Pero no es independiente. Todo es bajo la soberana voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que no podemos temer a cualquier cosa, hermanos. Por eso nada más le tememos a Dios. A lo demás, ¿qué le voy a temer? Si tú no controlas. Es como el misionero que les mandé en Colombia, que platicaba el domingo. Lo van a matar y está otro muchacho al lado de él llorando, no me mates, por favor, no me mates. Y el misionero cristiano voltea y le dice al hombre, ¿por qué le estás rogando a él? Si él no tiene poder para matarte, si Dios no quiere que te mate. Y es la verdad. ¿Por qué le rogamos al hombre o por qué buscamos en el hombre cuando únicamente el que nos va a dar y suplir es Dios? Nadie puede controlar nuestra vida a la perfección sino únicamente Dios. Ayer les compartí el devocional acerca de la novia. ¿Tú crees que seamos preciosos ante los ojos de Dios si nos llama esposa? Sí. ¿Y tú crees que quiera cuidarnos? Él dice que se va a presentar una esposa limpia, adornada con lino fino, ¿no? Blanco. En la escritura dice que Él va a lavar su iglesia y la va a presentar pura, limpia, sin mancha. Eso es lo que Él hace. ¿Y a qué se refiere eso? La limpieza y la pureza, a la justicia. Que si Cristo está en mí, soy justo delante de los ojos de Dios. Es necesario que se haga justo el hombre cristiano delante de los ojos de Dios. Ya no más señorío en mí, sino, Señor, llévame. El Padre es soberano, ¿están de acuerdo? Y ese es nuestro Señor. Entonces, así como Pablo, hermanos, en esa situación en la que se presentó el Señor y se le aparece, yo quiero recordarte que si hoy podemos leer esta escritura y podemos estar aquí reunidos, yo no sé quién esté necesitado de que el Señor le diga, hey, no temas, aún faltan cosas por hacer. Tranquilo, pase lo que pase, sea lo que sea, hay cosas por hacer. Aún no has terminado, hay cosas que tienes que hacer. No únicamente me refiero a muerte, ¿no? Que la muerte ya no debe de darnos temor. Pero esos demonios y esos hombres y esas situaciones que intentan que claudiquemos o que bajemos la guardia o que nos venzamos o que seamos inconstantes o que comencemos a consumir poquito pecado de aquí y de allá, no por la acción de lo que consuma o haga, sino porque prefiero dedicar mi tiempo a algo que a Dios. Ese es el pecado. No es el fumarme un puro. No es eso. No es el hacer exceso de ejercicio o el ejercicio. El problema es por qué sí puedo hacer algo que no puedo hacer para el Señor. ¿Por qué dedico un tiempo a algo en lugar de dedicarlo al Señor? Los que, por ejemplo, tomaran pastillas para dormir, su seguridad y su paz, ¿en qué está? En la pastilla para dormir. Su estrés, por ejemplo, en lugar de dedicar ese tiempo en oración para clamar al Señor, Padre, permíteme dormir, sé tú mi paz. Entonces el problema es, la idolatría es todo lo que pone el tentador para que yo opte por él en lugar de optar por el Señor. Ese es el problema.
El problema no es el alcohol, no es el cigarro, no es la droga, no es eso. El problema es que preferimos eso que al Señor. Ese es el problema. Entonces, cuando somos inmortales, amado, tú y yo somos inmortales. Que el pecado, que el temor, el miedo, el nervio, tú mismo, no te aparten de hacer la voluntad de Dios cuando te dice, hey, hay cosas que tengo que hacer contigo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo vas a escuchar la voz del Señor? Con la escritura, con la predicación, con la oración, con la comunión. De esta manera vamos a estar a salvo, hermanos. De esta manera estamos a salvo. Juntos, como iglesia, estudiando, orando contra el mundo. Mientras el mundo me va a estar susurrando y metiendo temor, o queriéndome jalar, o queriéndome hacer tibio, o queriéndome alejar. Así va a estar el mundo. El propósito del diablo, ¿sabes cuál es? Desviar tu camino. Y sabe que el cristiano no es tonto. Sabe que el cristiano verdadero no se va a ir y se va a meter a una cantina o a un tugurio del que fuera. Sabe que no. ¿Sabes cómo? Con pequeños trocitos de pecado, de endulzado chiquitos, que tú piensas, ay, no hay problema, no hay problema. Así, de esa manera nos atacan. Estemos firmes dentro de cualquier lugar o cualquier situación, pensando y recordando que el Señor tiene el control. Amén. Amén. Es lo que el Señor nos habla. Les invito a que oremos.